La cultura creció en la calle, nació en la calle y seguramente y esperemos que muera en la calle y yo desearía que sea así. Ok. Desde Madrid para el mundo, yo. Al fin y al cabo es pues eso, crear un poco y asentar las bases de nuestra propia cultura, de lo que nos atañe en el break y en el hip hop de Madrid lo primero, y si esto crece y sigue yendo hacia adelante, pues lo intentaremos abarcar en primera instancia a nivel nacional y quién sabe pues si podemos hacerlo a nivel internacional. La forma es, él como invitado y yo como moderador, por llamarlo de alguna forma, vamos a intentar guiar una serie de preguntas sobre ciertos temas, pero en el que todos los que estamos presentes podemos participar, ¿sabes? O sea, no es una entrevista personal, que en cierto modo lo va a ser también, pero al tratar un tercer tema que es nuestra cultura, podemos aportar o preguntar en cualquier momento, siempre que lo hagamos con respeto, ¿no? Para que no lo sepa ya, me llamo Daniel Alconcher, mi propio apellido es mi AKA, porque empecé pintando graffiti bastantes años antes y en la cultura de lo que empecé a bailar break. Y básicamente pues varios familiares y yo pintábamos lo mismo, que era el apellido. Ellos dejaron de pintar y yo me quedé con Alcón, acortado de Alconchel, y básicamente es el AKA que manejo y con el que se me conoce. Lo que se intenta llamando aquí Alcón es un poco el crear esa conexión con generaciones anteriores que quizá todos los conocemos, que los ha habido y hay Vivo y de Madrid que fueron de los primeros, pero quizás no tienen esta conexión tan grande como la tiene Alcón con nosotros, ¿sabes lo que te digo? Porque al fin y al cabo es un Vivo que todavía está en activo. La cultura creció en la calle, nació en la calle y seguramente y esperemos que muera en la calle y yo desearía que sea así. Es muy importante conocer las raíces porque al final, si no, el break, yo por lo que veo globalmente, es increíble como propio arte, ¿no? Pero sí que también es muy increíble que cada vez se pierdan más los valores, ¿no? Si hablas con todos los mayores de cualquier país o entrevistas que podáis ver, siempre te hablan un poco de lo mismo, que es algo que muchos todavía no llegan a entender, que es esa especie de representar de verdad la cultura, ¿no? Se puede ir a competir, a ganar cosas, pero si no conoces lo que había antes, si no conoces por quién estás tú o quién enseñó al que te enseñó a ti y un poco qué música había, o sea, todo lo que relaciona tanto las pintas, el rollo, la música, lo que se creaba alrededor de la cultura, al final se va perdiendo algo que con lo cual cada vez es más frío, ¿no? Simplemente son pasos, los estructura cada uno como quiere y como le viene, pero se va perdiendo un poco ese alma, ¿no? Y creo que reconstruir este tipo de actividades creo que son muy buenas, aunque se hagan a un nivel muy underground, para que se vaya reconociendo un poco en este país y en otros, que sé que se hacen cosas similares o parecidas o incluso más grandes, en el que la gente realmente valore y sepa de dónde viene y por lo tanto, aun con esa intención de ir a ganar cualquier tipo de evento, siga manteniendo sobre todo lo principal, esa especie de movida cultural que sobre todo está basada en el respeto hacia todos, ¿vale? Y cada vez nos llegaba más información, ¿no? Si no era un anuncio, no tanto un anuncio de la tele, sino un reportaje, ¿no? De graffiti en Estados Unidos, tal. ¿Qué coño es esta mierda, tío? Es la polla, tío. Y veías ahí un chaval ahí con unas pintas que molaban, un negro ahí pintando, un puertorriqueño ahí no sé qué, otro tirado en el suelo en un cartón bailando, y decía, joder, no sé. Y ya mi hermano trajo esa música y empezamos a enlazar todos los del colegio, la música y tal. Nosotros éramos muy precoces para la época y con 12, 14, aunque os parezca tal, nosotros ya pisábamos el centro de Madrid en plan pandillita ahí loca y tal. Entonces empezabas simplemente supongo por conexión de vida, que al final ves a alguien que está haciendo algo parecido a ti, pues en esa época preguntabas, ¿tronco qué? ¿Pintas? Hostia. Y ahí éramos tan pocos, luego eso duró muchos años, éramos tan pocos que al final todo el mundo solo quería hablar. O sea, a mí me contaban anécdotas de estar en la playa un tío con gorra ahí, ¿no? Que decías, este rapero, seguro, veía otro enfrente. Seguro que sí, voy con mi vieja a la playa en verano, ¿qué hago? ¿Me escuchas? Mira, tío, no sé qué. Sí, tío, pues, hostia. Era así. Antes, cuando la cultura estaba en esos años primerizos, bueno, de segunda generación yo considero, aunque fue la generación dura que se consolidó, por decirlo de una manera, no existía nada. Yo no veía vídeos de break porque dijera, los tengo en casa. La música tampoco, o sea, tenías que buscarte un poco la vida. Y recuerdo que había muy pocas tiendas que no es que tuvieran la música de rap en su tienda, sino que tú le decías al tío y le preguntabas, tío, yo juego esto y no encuentro nada. El tío se buscaba la vida, flipas, se buscaba el dueño, la vida, y te mandaba una lista de que había visto de Estados Unidos de no sé qué distribuidora y te venían mazo grupos de rap. Entonces tú ibas chequeando y ya le podías ir pidiendo, eso había una o dos tiendas. Y pasaba con todo, y esa cinta luego rulaba, y que sepa alguien rularía a tus 500 colegas, lo que podía ser la acababa. Y era un poco todo súper cutre así, ¿no? En el sentido ese de que era muy
muy directo, no había ningún tipo de segundo sentido, simplemente información. Cosa que ahora creo que veo poco. Entonces antes era todo información, porque yo soy de los 90. ¿A quién conoces que baile en el momento que empiezas a bailar? De break en el rap, a nadie. Yo estaba con la música flipado con mi hermano en casa y con los del colegio, que luego fueron parte de mi grupo de Madrid Vandals, no Vandals Crew, que es el de break. Y estos tíos nos juntamos en el cole, pues mira esta cinta, no sé qué, Darío venía al colegio y sabe bien del ambiente que le hablo. Y como que todos acabamos saliendo por esa vía del rap, en muchos de mi colegio. Y entonces acabamos con los del centro, el Spock, la gente de TBC, mazo de gente antigua del centro que pintaba. Luego de repente, pues igual, como al final todo el mundo venía, te encontrabas a carreros de Colada ahí, te encontrabas a los de Torrejón, a toda la gente de Alcorcón bajaba, Fuenlabrada bajaba. A lo mejor un chaval como el Serra, pues a lo mejor no conoce a un rapper de los de, no de conocido un cantante, ¿no? Un DJ famoso de los de rap de España, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces eso en mi época sí lo había, y eso a mí me jode mucho porque se ha perdido, pero todos hemos hecho por ello, ¿eh? A lo malo digo. Los vivos nos hemos separado porque también nos hemos visto en nuestro formato, los MC no hacen ni puto caso de los vivos, los DJs están casi pegados con los otros, con los MCs para currar y no sé qué, y Graffiti ya es otra historia totalmente. De hecho, Graffiti y Break son los dos que siempre se han ido muy de la mano, y a día de hoy, en todo, en rap, en DJs, en todo esto, si a alguien mayor de rollo me da le preguntáis por los breakers, hostia, adictos, los de Madrid, estos nuevos que son los Fusion, tal, que llevan ya 20 años y aún así ellos piensan, no tienen un conocimiento real, por lo cual se ha perdido todo, te contratan o conoces a alguien porque te contrata para subir y tal, pero no hay realmente esa... Y en mi época sí lo había, ¿no? Yo me recuerdo ir al estudio JFPV o en casa de la Mala Rodríguez con los otros ahí de risas, o sea, y ellos sabían que yo bailaba y me respetaban y yo sabía que esta tía cantaba o que el otro era DJ. ¿Y quiénes son los que están ahí bailando cuando tú llegas a la escena de bailar? Yo mi primer recuerdo es un poco confuso, pero por lo que sé que he hablado con Saúl y el Dolly y alguno más, yo empecé en el 96. Yo ya llevaba pintando varios años, desde el 92, 93 o algo así. Porque tú, Joaquín, ¿cuándo empiezas más o menos? Yo en el 90, a finales del 96. Más o menos. Yo no sé igual, si ¿no? fue a principios o finales. Yo sé que creo que fue en verano, porque recuerdo que mi primer recuerdo de empezar a hacer algo, que era hacer el pino y el baby y tal, ¿no? Lo que te decían estos, era en las canchas de Alcorcón, que se llamaban. En Alcorcón había los cuadrados y las canchas. Los cuadrados en una plaza con los típicos estos de ajedrez, que es donde entrenaban el Z, el gente QSC y tal, y luego después el C y otros a la vez entraban en estas canchas que te cuento. Y no sé por qué ahí se juntaba, pues en Alcorcón había muchísimo graffiti, había muchísimo break, muchos en sí, o sea, de todo, era una casa, era como una especie de ciudad propia, ¿sabes? Del rap ahí, el parque ese, el parque de los Canutos, como le llaman, o sea, todo Alcorcón era como zona rap, ¿no? Y entonces, mi primer recuerdo de llegar a las canchas esas, los fines, que a lo mejor no salíamos a pintar, ya, tío, vamos a descansar este fin de que estoy hasta la polla. Y paramos en las canchas esas, y ahora pues peña para baloncesto y tal. Y el Fede, que es el Siles de TBC, bueno, el Spock, aunque luego no bailo break, pero bueno, sus pinillos tal, pues recuerdo al Ole, recuerdo al Buni de Carre 2, al Tasa y al Jologuachu de Colada, que también eran cercanos a la peña de Carre 2, recuerdo a Willy, a los Supersonics, a Guille de QSC, a toda esa peña. Yo creo que vosotros, que empecéis más o menos una generación como la del Dolly, que aunque sea el Dolly un par de años antes, sí que es verdad que estáis como sin padres. Sin padres me refiero a que no hay una generación anterior a vosotros que os diga más o menos, no que os diga, pero que os veáis algo, no veis nada. La suerte para... Y eso al final trae conflictos fijos. La suerte para nosotros cuando empezamos, nosotros tenemos conflicto entre varios, obviamente, cuando yo empiezo en el 2000 o en el 2001. Pero tenemos donde fijarnos, ¿sabes lo que te digo? Y tenemos la elección de quién es fijarnos, ¿sabes? Puede ser Alcor o puede ser en ti, que ya te conocíamos muy al principio, en quién, o al León en nuestro barrio, o Willy, que fue al final el que nos influenció, ¿sabes? Pero en vuestra generación eso hay que sopesarlo, que al no tener como ese techo de alguien en quien fijarse, es una situación compleja encima. Ese término de que todo se haya enlazado realmente solo ha existido, lo creáis o no, no sé el número de personas, pero te puedo asegurar que más de, si iba a decir 50, si te digo 25 o 50 personas, me estaría a lo mejor hasta flipando. Me refiero a gente que realmente hizo algo en los 80 hablamos, de break, de graffiti, de lo que rimar, como lo quieras llamar, o lo que coño fuera que hiciera, que aguantó porque empezara ahí y aguantase hasta ese final de los 80
que es cuando todos tenéis la idea esa de que todo se muere, ¿no? Y tal, y que enlazase con esa nueva peña, que básicamente éramos gente como yo, aunque yo iba un poco más tarde, porque ya había gente en el 92 pintándose trenes, y bueno, en el 80 y pico. A lo que me refiero es que ese salto realmente ha existido. Y lo que también ha existido es que no es que muriese y uno en su casa después de 10 años dijera, oye, yo ahora bailar break, no sé, me ha venido a... No. Aguantaron unos muy poquísimos, unos cuantos de los de Barcelona, algunos en Vitoria, algunos en Valencia, sobre todo en Alicante, algunos en Murcia que yo sé, algunos en Mérida que también sé. Quiero decir, había grupúsculos, Salamanca y tal, pero te hablo a lo mejor de 3 tíos o 2. ¿Cuál fue la puta suerte? Porque sí que se fue todo el mundo lo dejó en el 88, 89 y no había nadie. Nadie, eso estaba baldío, brother. Porque yo entré a eso y no había ni Dios bailando de todos los que yo ahora sé que eran de esa época. Con lo cual, esos primeros indicios de esa movida fue porque yo, con los que yo empecé, fueron esos niños que tendrían 12, 14, no sé, 10, un poco, una cosa así, no sé calcular ahora, que sí que vivieron los mediados 85, 86, Tocata, toda esta mierda, y aguantaron un poco, y como ellos entraron nuevos, sí que les siguieron con el ansia y se fueron como fuera juntando, y algo que sí que es verdad que les hizo aguantar seguramente es que sí que hubo break mundial. Quiero decir, no hay tan poca peña como todos piensan o se dice que no hubo. Había competiciones muy pequeñas o aguantaban muy poca peña, pero las había. Esos chavales, los pocos que tal se aguantaron, por los Z, el Capi, el Muki, toda esa gente, y esos sí que son realmente los padres de los que estamos aquí ahora. No lo es, por mucho que me joda decirlo, y lo siguiente, y aunque no esté aquí nadie presente de esa época, a mí no, ni a mí ni a nadie que yo conozco nos representó esa época, no a nada malo, sino que no empezamos el b-boying ni el graffiti ni nada por nadie de ellos, porque hubo un parón, y fue por esos 4 gatos que aguantaron aquí, porque sí que había información en el planeta, alrededor de países grandes, que eso sí continuaba, pero todo fue por lo mismo, básicamente, porque la gente lo dejó, porque fue un puto boom, que claro que a la gente le moló y lo flipó cuando lo hizo y nadie les va a quitar ese respeto jamás, Dios me libre, nunca. Pero de ahí a que el b-boying de hoy esté por ese tipo de peña, para mí tampoco es. De hecho era más real. Que son los primeros entonces de aquí de Madrid y que han aguantado. De break. De la cultura, pero de break. Yo esta semana, después de hablar para hacer esta movida, he estado informándome porque yo no he vivido todo, pero también yo tengo muy malos recuerdos porque, si recuerdo, es el Saúl, el antihéroe de Carre 2. Extravagant, por si no lo sabéis. Bueno, el que creó el grupo de Extravagant. El Fede, que pintaba Sides de TBC, de los de Madrid Centro, que eran de los que más info tenían. El Ole y algún chaval más de su edad, que eran de AMX, que ya pintaban graffiti, pero por lo que fuera estos les involucraron y ya también bailaban. Y lo que os motivaba en aquella época para viajar a las competis, que me imagino que son las pocas que hubiera y las ganas que teníais de compartir, porque al fin y al cabo, aunque sea demostrando, compitiendo, lo que sea, al final es compartir, que lo que quieres es ver a Mazo Peña y que te vea Mazo Peña, claro, que son las bases de compartir, aunque suene un poco feo e infantil, pero yo sinceramente los 2 primeros años, seguramente hasta esa del Lunatico 99, yo para mí lo de competir ni siquiera era algo que me pasara por la cabeza, y mucho menos cómo crear un grupo. O sea, no entendía yo no entendía realmente que había una socialización de hay que ser grupo, o bailas tú solo. Como éramos todos allí como esparramados, no es que hubiera un grupo, parte animal, parte máquina en todo caso, y eran 2, o QSC, que sí que era QSC, pero porque venía graffiti, me refiero. Yo los primeros años sé que era entrenar y ya está, y pasártelo bien con los colegas, y luego salíamos a una discoteca y poco más. Y luego de repente, en esos años que yo empecé, que yo recuerde, no había nada. Cuando digo nada es que no había ninguna competición de ningún lado de España, de nada. Y en el 98 se hizo ya la primera Lunatic Jam. Y ya iba Peña de España que sí estaba, estaba por ahí colgada, creo, de hecho. Y ves Peña que sí que ya era estructurada, ¿no? Adictos, los primeros supremos, que decías, hostia, estos no sé qué han entrenado, pero no, es que ya llevaban unos añitos. Entonces, ¿qué pasó? Que eso sí que decías, se subieron todos estos con los que yo entrenaba, se fueron casi todos. Breakers, grafiteros, tal, había unión y todo el mundo se iba a ver esos eventos. Y yo ese año, no sé ni por qué ni me acuerdo, no fui a más ni a bailar ni a nada, pues ya te digo, yo ya llevaba por 2 años. Y uno que ni siquiera contaba porque era de risa. Y luego fue la del 99 y yo ya estaba como que decía, joder, tengo cosas, no sé qué. Y es que no había nada, no había ninguna competición. Y dijeron esto, no, que vuelven a hacer la de Barcelona, no jodas. Y encima, como era Barcelona, siempre tenían esa posibilidad de invitar gente de fuera, que ahí sí que había un poco más de movimiento, Francia, Alemania y tal. Y que decías, hostia, aquí hay peña, y que sabías que iba a volar. Y entonces, de repente, ni siquiera existía el grupo. Fue que los que estábamos ahí mezclados de Fuenla, que habíamos conocido hace un año o 2 antes,
se juntaron con estos del centro y conmigo en solitario desde San Blas y vamos a esta y participamos y qué hay que hacer. Y mirando, pues hay que hacer una core y tal, venga, pues nos lo vamos a enseñar. Y salió muy como sanamente. Luego sí que es verdad que a raíz de ahí ya sí que piensas tanto en tu grupo, en quiero formar un grupo, o quién es, o qué hago, o tal, o vamos a hacer camis, o hostia, me ha salido un bolo y podemos ganar algo de dinero, no sé, eso sí empezaba a salir después de la competición, a mí sí me salió, pero antes era todo como, yo qué sé, claro, lo que me has preguntado de... No, claro, a viajar, pero también a organizar movidas. Pues eso, yo básicamente vi que no había nada y yo decía, vale, yo me flipa bailar, esto es mi vida, o sea, me quiero seguir, o sea, todo lo que rodea esto me flipa. Y dije, joder, yo no quiero solo bailar, quiero montar algo y no sé el qué. Y empecé a investigar un poco y dije, pues monto una batalla esta, ¿no? Que hace la peña. Lo que pasa que vi lo del Rudy, me hizo más gracia a otras que vi de vídeos que ya había visto, pues eso, de batalla directa, no quiero rollos, que se maten y premio, y ya está. Entonces en el 2001 se me ocurrió hacer el episodio 1, lo llamé yo mismo así, la monté yo solo, me dieron las cosas bien, pues acabé yendo a despachos más grandes, hablando con gente tal, creamos entre otros socios y yo una empresa para formar todos los eventos, no solo de break. Luego los hice por mi parte solo, junto con esta empresa, luego en ayuda de otra peña y básicamente fue subiendo el level hasta que ya pues, directamente me llamaba peña para organizar la Battle of the Year española, para el Burnes TTV, para el R16 España, me han llamado para todo. Yo fácil he montado 25 competiciones, casi todas muy gordas. Con esto le contesta un poco a que la escena sea viva, si no gracias a él y a poca gente que se preocupó por organizar cosas. Y te puedo decir por experiencia que sé que es así porque ha habido épocas en las que si no ha sido por gente nueva que ha venido que organiza movidas, pues ya no vosotros, sino antes de vosotros, un poco antes de vosotros, pues Serra con el Radio Suelo, Tito África, claro, organizando movidas. Me refiero a nuestra generación, que es el salto de que no ha organizado movidas, que no es que sea una de las excusas para que esto se haya muerto, pero sí ha sufrido bastante por eso. O sea, es muy importante lo de organizar movidas. Y eso es, o sea, esto no es la bronca, es lo contrario, es como dar las gracias a que las organicéis porque si no se hace, ya está claro que si no se hace, la movida se muere. O sea, más no vale que lo hagamos entre nosotros. Dale, chavales, y...